A partir de ahora voy a mostrarles cómo la definición formal de una expresión regular en donde solo tenemos unión, concatenación y clausura de Kleene se puede implementar en la vida real. Esta implementación no va a tener mayor poder, es decir, vamos a seguir representando el mismo tipo de lenguaje, que son los lenguajes regulares. Simplemente vamos a aportar una manera más cómoda, más reducida, más breve y más funcional de describir un lenguaje regular. Por ejemplo, el lenguaje que vemos acá, que está formado por 4 palabras, podemos usar nuestra implementación teórica, pero también podemos llegar a una implementación que es el lenguaje al que vamos a llegar a través de esta sección, en donde vamos a mostrar, fíjense, simplemente un prefijo que se repite en todas las cadenas y puede haber una O o puede haber una A que va de 1 a 3 veces. Este lenguaje es denominado POSIX, interfaz del sistema operativo portable Unix, que fue desarrollado como un proyecto de normalización del API del sistema operativo Unix y actualmente tiene un amplio uso en muchos lenguajes de programación, sistemas y aplicaciones, además de poseer su versión abierta GNU, desarrollada por un grupo abierto de especificación de Unix. Les coloco como referencia de esta información al sitio web Regular Expression Info, que posee información muy útil de lo que les estoy mencionando y de todo lo que tiene que ver con el uso de este lenguaje POSIX en aplicaciones, en lenguajes y librerías de lenguajes diferentes, de muchos lenguajes de programación, en base de datos, etc. Ahora bien, luego de entender que existe una implementación del alfabeto real como es el POSIX, debemos recordar que si tenemos que partir de nuestra definición general y muy teórica de lo que es la expresión regular, en donde teníamos los casos bases, teníamos los operadores básicos como son la concatenación, la unión y la clausura de Kleene. ¿Cómo vamos a hacer una, asociación con esta definición formal y la definición en POSIX de la expresión regular? La diferencia va a partir en el uso de más operadores. En particular, la unión, que estaba expresada con un más, se va a sustituir en POSIX con un pipe. La concatenación sencillamente no se escribe y la clausura de Kleene se escribe en POSIX con un asterisco de la misma manera, teniendo la misma interpretación. Hay un nivel básico de POSIX que va a contener estas operaciones. El punto. El punto va a significar la ocurrencia de cualquier carácter del ASCII, excepto el fin de la línea. Con este punto estamos simplemente sustituyendo a sigma asterisco, es decir, representando a todo el alfabeto excepto en particular el fin de línea, por una cuestión simplemente de facilidad de implementación. Escribirlo digamos, desde el punto de vista formal sería muy complicado, pues tendríamos que escribir todos los caracteres del ASCII y colocarlos como un conjunto. Obviamente un punto es muchísimo más resumido. Luego tengo el operador del techito, que me está indicando dos cosas. La primera, el comienzo de la cadena, es decir, dónde comienza la cadena que quiero de alguna manera representar. Y la otra, la negación de conjuntos, cuando se usa dentro del siguiente operador, que son los corchetes. En estos corchetes yo estoy tratando de escribir una lista o una clase de los símbolos o de símbolos. Por ejemplo, tendría entre corchetes ABC y tratando de representar al conjunto ABC. Podría negar ese conjunto, fíjense que incluyendo al operador techito dentro del corchete, y estaría diciendo entonces que estaría indicando el conjunto sigma, que es todo el alfabeto. Recordemos que el alfabeto en POSIX es el ASCII menos las letras A, B, C en minúscula. También puede indicar rangos de valores, por ejemplo el rango que va de 0 a 9, es decir, en todos los dígitos, entendiendo y comprendiendo que estoy indicando un límite inferior y un límite superior sobre algo que tiene un orden, ¿no? Recordemos que los números en ASCII tienen un orden. Los números, perdón, no solamente los números, todos los caracteres en ASCII tienen un orden. Luego tengo el dólar, que me va a indicar el final de la cadena. Tengo el backslash para
representar o simplemente no considerar la siguiente símbolo como un símbolo o un operador propio del lenguaje POSIX, sino para escaparlo, es decir, para no ser considerado o interpretado. Luego tenemos lo que denominamos el POSIX extendido, que va a incluir más operadores. El primer operador es el más, que a diferencia de la implementación teórica no va a significar la unión. Fíjense que es un operador unario aplicado a una sola expresión regular y va a indicar una o más ocurrencias de R. Luego tengo el signo de interrogación, que va a indicar 0 o más ocurrencias de R, es decir, que a nivel teórico implicaría decir lambda o R, es decir, la cadena vacía o la expresión regular. Luego tengo un operador que me permite contar el número de veces que yo concateno una expresión regular, o lo que ellos llaman las ocurrencias. Puedo tener R y entre llaves un número n de ocurrencias, y eso sería a nivel de implementación. Por ejemplo, si colocamos un n con valor igual a 3 en lenguaje POSIX, eso quiere decir que estoy concatenando 3 veces R, exactamente 3 veces. Puedo tener límites superiores e inferiores de ese rango. Puedo indicar el inferior y dejar abierto el límite superior, y quiere decir que voy a tener n o más ocurrencias, como por ejemplo R2 sin límite superior, quiere decir que mínimo tengo 2 ocurrencias, y puedo tener más. ¿Por qué puedo tener más? Porque el asterisco aplicado a R va a implicar de 0 a infinito. Luego tengo en donde no indico el límite inferior, sino solamente el superior, y eso quiere decir que parto desde el 0 o a lo sumo m ocurrencias, es decir, como máximo voy a tener 3 ocurrencias de R concatenadas, pero puedo tener ninguna, puedo tener una, puedo tener 2 o puedo tener 3. Mucho más breve escribir esto que escribir toda la secuencia de posibilidades de concatenación de R. Y puedo escribir los dos explícitamente, como el ejemplo que está acá, 1, 3, en donde estoy diciendo que tengo de 1 a 3 ocurrencias de R. Puedo utilizar los paréntesis de la misma manera como lo podemos utilizar en la expresión regular teórica, con el objetivo de cambiar la prioridad de la aplicación de los operadores, pero también puedo tener lo que va a ser muy útil a nivel de aplicación, considerar a los caracteres que están incluidos dentro de esos paréntesis como variables de salida que van a generar la consideración de la expresión regular. Y por último, si yo no quiero interpretar una cadena de símbolos dentro de la expresión regular, yo puedo colocarlos entre comillas dobles, simples, depende del sitio donde están implementadas estas expresiones regulares. Continuamos con el POSIX extendido. Tiene, o se puede escribir también los dígitos de 0 a 9 con un escape D. Quiere decir que estoy diciendo acá lo mismo que digo cuando indico el conjunto límite inferior y límite superior de los dígitos. Para indicar los caracteres alfabéticos puedo colocar barra W para indicar los caracteres alfanuméricos, que va de 0 a 9 a la Z y a la Z minúscula. Con colocar barra S es suficiente. Tengo los saltos de línea de barra R y barra N, muy usados en programación. También tengo la tabulación. Ahora bien, estas mismas letras D, W, S se pueden usar en mayúscula con la intención de indicar el conjunto negado. Es decir, si por ejemplo tengo el barra D mayúscula, se está diciendo que tengo todo menos los dígitos. Bueno, lo importante es que este tipo de operaciones o operadores se pueden colocar en una expresión POSIX fuera de los corchetes, o sea, no lo puedo incluir como parte de la definición de un conjunto o de una secuencia. Estos operadores, o también llamados metacaracteres, como son el signo de interrogación, el más, los paréntesis, el pa, etc., deben ser escapados cuando se quiere usar como un carácter normal, o sea, como un carácter que debe aparecer dentro de la cadena de reconocimiento y que no va a ser interpretado. Simplemente se escapa, y entonces yo podría tratar de identificar, por ejemplo, dentro de una expresión numérica, cosas que tengan paréntesis, si escapo los paréntesis. Algunos ejemplos tengo acá. Comienzo con
el carácter que dice que es un comienzo de línea, termino con el carácter dólar que dice el final de la línea, y entre estos dos dice que punto, que es cualquier cosa, asterisco. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy indicando sigma asterisco a través de esa expresión regular. Es una manera de hacerlo. Puedo escribir el conjunto de 0 a 9. Fíjense que esto simplemente representa un dígito seguido de un signo de interrogación, y eso quiere decir que pueda ocurrir o ningún dígito o un dígito. ¿Y cuáles son los dígitos? Bueno, va del 0 al 9. Puede ocurrir lambda o cualquiera de estos números. Pero si por casualidad ese dígito está acompañado de una ocurrencia de tamaño 3, quiere decir que también lo podemos abreviar con el barra D. Tendríamos que escribirlo a nivel de la expresión formal de esta manera, escribiendo 3 veces los conjuntos de 0 a 9. Fíjense, ese que está acá, yo estoy negando el conjunto formado por el ampersand. Quiere decir que estoy diciendo el conjunto de todos los caracteres que están en el ASCII, excepto el ampersand. Eso sería muy difícil de escribir a nivel teórico, pues tendría que escribir todas las letras del ASCII, excepto el carácter ampersand. Luego tengo el operador asterisco, en donde estoy escribiendo un conjunto de 0 a 9, es decir, un dígito seguido de 0 o más dígitos. También se puede colocar de forma más breve el operador más, que va a indicar de 1 a más y dígitos, y eso se escribe a nivel teórico de esta manera. Bien, tengo que mostrarles esta herramienta. Esta herramienta nos permite hacer pruebas de expresiones regulares. Está diseñada con la intención de probar URL, es decir, de ver dentro del contenido de un URL cómo pueden reconocerse, digamos, secciones de ese URL, como por ejemplo este que está acá, aplicaciones, tiene varias partes de ese URL, y arriba trato de escribir la expresión regular de, digamos, la forma como están expresados estos caminos dentro de la web, y trato entonces de sacar esa información en el reemplazo. Fíjense que tengo cómo probar, cómo mostrar y cómo reemplazar. Si aplico la prueba, él me dice primero que ocurre dentro de esta cadena esta expresión regular. Luego, en la muestra, me va a obtener como salida cada una de las partes de la expresión regular que está encerrado entre paréntesis, porque para él todo lo que esté entre paréntesis es algo que debe sacar y mostrar aparte, con la intención de que pueda ser capturado por el sistema o la aplicación o el lenguaje de programación que esté usando la expresión regular. Es decir, es simplemente darle un sentido más útil al hecho del reconocimiento. Por un lado hay un reconocimiento, pero también puedo generar una salida. Y por último puedo reemplazar, es decir, puedo agarrar cada una de esas partes que ya he identificado y crear un resultado diferente. Entonces, por ejemplo, yo pudiese tener este mismo URL, que es el URL del sitio que estoy conectándome, y quisiera tratar de ver cómo hacer para sacar el nombre del servidor. Me triplica, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que el carácter comienza con HTTP, ¿sí? Luego de eso existe cualquier cosa, punto asterisco. Bien, un punto, pero un punto escrito, es decir, no es el punto que representa, como en este caso, a todo el alfabeto, sino que debe ocurrir un punto, por tanto lo escapo, y luego viene lo que me interesa, que es cualquier carácter alfabético. ¿Cómo lo puedo notar? Bueno, lo puedo notar como que va de la A a la Z, asterisco, pero yo lo quiero capturar, es lo que quiero generar como salida, por tanto lo coloco entre paréntesis. Luego de esto tengo otro punto y cualquier cantidad de expresiones. Realmente ahí ya no me importa, lo que me importa es detectar la primera cosa que viene después del primer punto, que está encerrado entre esos dos puntos. Colocamos punto, asterisco, dólar. ¿Por qué? Porque quiero indicar el fin de la cadena. Fíjense que después del punto escapado estoy colocando el punto escapado, estoy colocando un punto al cual se le está aplicando cualquier secuencia. Bien,
Lo que quiero es ver si efectivamente hay una concordancia encontrada. Quiere decir que la aplicación de la expresión regular ha sido exitosa, es decir, que existe una cadena que sigue esta expresión regular. Él me lo muestra, fíjense, lo que me da como salida es lo que yo quiero capturar, que es el nombre del servidor, y entonces obtengo como salida solamente lo que quiero. Incluso yo aquí podría hacer esto, el servidor, que es, o el nombre del servidor es $1. Simplemente puedo construir una cadena de salida en donde lo que yo acabo de capturar a través de la expresión regular yo lo pueda entonces utilizar en otro espacio. Esa es la idea. Bueno, esa herramienta es muy útil. Por ejemplo, nos permitiría probar el reconocimiento de un formato fecha, que lo tengo acá, y además, como lo estoy pidiendo acá en este ejemplo, en este ejercicio, invertir el orden de la fecha. En lugar de reconocer primero el día, el mes y el año, invertirla año, mes y día. Tendríamos entonces esa expresión regular, la que está ahí. Eso implicaría que nuestra página, nuestro probador de expresiones regulares, tendría que, bueno, en principio tener un texto en donde hay una fecha, ¿verdad? Entonces esta es una prueba. Prueba de fecha. Primero está el día, pongamos 5, mes 6, 2015, y esto no es, simplemente números. Entonces yo trato de ver dónde está ese formato fecha. Entonces, ¿qué digo? Bueno, yo comienzo mi cadena. Antes de la fecha puede haber cualquier cosa, no me interesa, pero en algún momento existen dígitos. ¿Okay? Y existen exactamente 2 dígitos. Luego de esos 2 dígitos, una rayita. Vuelven a existir dígitos. 2 dígitos. Exactamente. A través de la ocurrencia puedo decirlo. Y tengo después dígitos. Exactamente 4. Pero esta es la fecha. Luego de esa fecha puedo tener cualquier cosa otra vez. Y termina mi cadena. Con los paréntesis quiero tener el día, quiero tener el mes, por eso lo encierro entre paréntesis. Quiero obtener el año, sacarlo, obtenerlo a través de una variable. Aquí los tengo separaditos, y aquí yo puedo hacer entonces lo que quiera. La nueva fecha es $3, $2 y $1. De esa manera tengo el contenido de esa fecha invertido. También puedo buscar un IP válido. Buscar un IP válido, bueno, podría ser tan complicado como un experto en redes lo quiera hacer, ¿no? Pero recordemos que dentro de un IP lo que existe son bloques, son 4 bloques de números separados por puntos entre ellos, en donde ese bloque puede variar dependiendo de lo que signifique la dirección IP, ¿no? En este caso, bueno, aquí comienza con cualquier cosa. Tengo de 09 de 1 a 3, luego tengo de 09 de 1 a 3, 09 de 1 a 3. O sea, estos valores que pueden ir entre los puntos puede ser sencillamente algo que va del 0 al 3. Pero para alguien que quiera ser muy quisquilloso pues con esta cuestión de las redes, cada uno de esos segmentos de números separados por puntos tiene valores específicos porque significa cosas específicas. Entonces, por ejemplo, el primer bloque puede ser de 250 a tanto, el segundo de 200 a tanto, el tercero de tanto a tanto, así sucesivamente. Entonces habría que redefinir mi expresión regular para decir, bueno, no es cualquier número de 0 a 9 expresado de 1 a 3, no. Tengo que comenzar con 250, ir de 0 a 5, luego puedo ir 200 al 249 y tratar de representar el primer dígito, el segundo y el tercero, todas las posibilidades que puede tener. Otra cosa que podría representar es buscar una dirección email. Es algo muy útil tratar de identificar dentro de un texto donde hay una dirección email
y obtener parte de esa dirección para algún efecto, para alguna salida. Entonces, por ejemplo, acá simplemente identifico la arroba. Fíjense, ya antes de la arroba puedo tener el nombre del usuario, que puede tener letras, números, que puede tener puntos, piso, rayitas, dólar, perdón, porcentaje, y todo eso lo voy a encerrar entre paréntesis con el objetivo de sacar el nombre del usuario. Luego de eso puedo tener el nombre del servidor de correo, que va a tener cualquier número, cualquier dígito, el punto, la rayita, ¿ok? Y eso debe existir al menos una vez. Explícitamente el punto, luego de la A a la Z, que puede tener de 2 a 4 dígitos no, en este caso caracteres alfabéticos. ¿Ven? Y termina mi cadena, pero antes de eso puede haber cualquier cosa. De esta manera yo puedo detectar un email y obtener como salida el nombre del usuario. Luego tengo, por ejemplo, aquí buscar una dirección web válida y imprimir el dominio, por ejemplo. Es muy normal, por ejemplo, en los log del servidor web, tratar de filtrar el log y obtener direcciones web en base a diferentes características. Le dejo como tarea tratar de expresar la literal numérico con puntos en las posiciones enteras, y en la parte decimal usar la coma y expresión regular, o denotarlo con una expresión regular, con el objetivo de poder primero saber si es un literal numérico válido y luego obtener, por ejemplo, la parte decimal. Los ejemplos que hemos visto hasta ahora nos muestra cómo la implementación de la expresión regular en la vida real describen y denotan de forma breve, formal y sin ambigüedad un lenguaje regular. Pero también vemos cómo esta expresión regular nos está permitiendo buscar, validar, reconocer. Y entonces podemos ver cómo la caja azul muestra ese comportamiento. Damos la expresión regular, damos una cadena encima asterisco y nos dice si está o no está, si está validado o no está validado según la expresión regular. Pareciera nuevamente que ese modelo de expresión regular es de reconocimiento, pero repito, no es así. El lenguaje de la expresión regular simplemente nos permite denotar y describir un lenguaje regular, más nada. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si destapamos esa caja azul, vemos que estas herramientas o lenguajes de programación que hacen uso de la expresión regular, lo que están haciendo es aplicando teoría de la computación al convertir la expresión regular en un autómata finito equivalente que es capaz de recibir esa cadena encima asterisco y entonces procesarla y reconocer si está o no está en el lenguaje que está modelando el autómata finito, pero que es equivalente al de la expresión regular. De esta forma vemos que todas estas herramientas o lenguajes de programación que algunos de ustedes seguramente han usado con expresiones regulares nos hacen transparentes el hecho de que por detrás de toda expresión regular, para hacerla realmente útil, lo que está ocurriendo es que se está convirtiendo esa expresión regular en un autómata finito. En el caso particular de los lenguajes de programación, el procesamiento de cadenas de caracteres, digamos que es un ejemplo muy común en cualquier aplicación, y un lenguaje de programación para hacerlo generalmente nos provee de un tipo de dato y de operaciones sobre este tipo de datos, ¿verdad? Como por ejemplo cadena, string, para procesarlas y entonces generar las salidas que nos piden en ese problema particular. Ahora bien, nosotros estamos ahora con este conocimiento de la implementación de expresiones regulares agregando una nueva posibilidad para procesar cadenas de caracteres que nos va a permitir un código más legible, más corto, más útil, incluso más fácil de mantener. Les muestro simplemente una lista de algunos lenguajes de programación que son los más famosos, los más usados, que dentro, digamos, propio de su definición como lenguaje de programación hacen uso de expresiones regulares. Destaco al lenguaje de programación Perl, el cual se hizo famoso desde sus inicios por sus expresiones regulares, pues ellos hicieron unas ligeras modificaciones al POSIX. Y incluso se habla de expresiones regulares tipo Perl, pues agregaron mayor funcionalidad, más operadores, y esta mayor funcionalidad ha sido copiada, por decirlo de alguna manera, por otros lenguajes de programación o por otras herramientas. Y uno tiene que estar muy claro en cuál es usado por la herramienta que uno va a usar, es decir, si son tipo Perl, si son tipo POSIX o cualquier otra versión básica o extendida. Un ejemplo de expresiones regulares es un lenguaje de programación, por ejemplo PHP. Fíjense,
tengo la fecha, o sea, una cadena, un string en una variable date, y tengo una instrucción dentro de PHP que recibe tres parámetros. El primero es una expresión regular, el segundo es la cadena de entrada, el W para nosotros, y luego la salida, en el caso de ser un autómata de salida. Y bueno, en la expresión regular estamos escribiendo exactamente la expresión regular que habíamos escrito en nuestro ejemplo, cuando teníamos al probador me triplica de que me permitía validar una fecha. Tenemos uno o dos dígitos seguidos de una rayita, uno o dos dígitos seguidos de una rayita, y exactamente 4 dígitos. Fíjense que colocamos paréntesis en lo que queremos generar como salida. Bien. Y bueno, ¿qué sucede? Que la instrucción rec recibe estos tres parámetros, y entonces si la cadena date, que es el segundo parámetro, está dentro del lenguaje denotado por esta expresión regular, entonces esta función da como salida verdadero. Y entonces al ser verdadero yo puedo ejecutar esto que está acá, que es simplemente imprimir digamos el arreglo de salida, que es mi array, invirtiendo el orden de ese arreglo, es decir, imprimiendo primero el año, luego el mes y por último el día. Pero si rep se da cuenta que esa cadena de entrada date no sigue este formato, es decir, da falso, entonces imprime o avisa pues que el formato de fecha no es válido o que es inválido, o por lo menos que el formato de fecha no es exactamente el que nosotros queremos reconocer. Fíjense que PHP es un lenguaje interpretado, y en tiempos de ejecución está convirtiendo esta expresión regular en un autómata finito para poder saber si en este caso esta variable, que es un string, que es una cadena, está o no está dentro del lenguaje denotado por esa expresión regular. Estas pocas líneas de código nos está además permitiendo poner como contraejemplo cómo sería la implementación de esta misma solución pero sin expresiones regulares. Es decir, ¿qué pasaría si yo no conozco expresiones regulares y tengo que hacer el mismo problema? Yo simplemente tendría que hacer uso de las funciones y operaciones que provee PHP para tratar sobre strings, sobre cadenas, y entonces tendría que picar por buscar el carácter rayita, saber que antes de esa rayita hay que buscar dos caracteres, ver si son números, y así sucesivamente, ver que antes y después no hay nada porque quiero que exactamente sea una fecha, no que contiene una fecha en este caso. Tendría que hacer muchísimas instrucciones, serían muchísimas más líneas de código, sería mucho más difícil de mantener. Esta versión es mucho más elegante, más corta, más precisa y más fácil de mantener, pero tiene el inconveniente que debo dominar el lenguaje de la expresión regular, es decir, en este caso el POSIX, para poder hacer un uso correcto de este tipo de operaciones. Por otra parte tenemos las herramientas, es decir, son diferentes aplicaciones en diferentes ámbitos que hacen uso de expresiones regulares como entrada para realizar su funcionalidad. El más famoso de todos, que vamos a ver a continuación, es el grep. Luego tenemos algunos otros comandos de Unix o de Linux. Editores de texto también hacen uso de estas expresiones para buscar, para sustituir analizadores léxicos. En particular el grep. El grep es un comando muy famoso, muy útil de Unix, de Linux, que se usa para buscar en varios archivos, en directorios, la ocurrencia de una cadena. Fíjense, tiene las opciones que ya vamos a ver cuáles son. Tienen un patrón, es decir, ese patrón es la expresión regular de lo que yo estoy buscando, y archivos o directorios donde yo quiero buscar. Esas opciones podrían ser, por ejemplo, -g para interpretar el patrón como una expresión regular. Es decir, yo podría interpretar ese patrón de muchas maneras, como una expresión regular POSIX es básica, como una expresión regular POSIX extendida, como una expresión regular tipo pair, etc. -i, estoy indicando que no distinga mayúsculas y minúsculas dentro del patrón. -n para mostrar el número de línea donde aparece la ocurrencia, es decir, cuando aparece en lo que estoy buscando dentro de un texto, dentro de un documento, me va a decir en qué línea encontró al menos una ocurrencia de lo que estoy buscando. -c, que cuenta el número de líneas con ocurrencia, -h imprime el nombre del archivo, -o muestra la línea de la ocurrencia, -a muestra el número de líneas después
de una ocurrencia o de cada una de las ocurrencias, menos B muestra el número de líneas antes, es decir, yo colocaría menos A y un número, y entonces voy a mostrar el número de líneas que indico, antes, después, y también tengo la posibilidad de ser antes y después, es decir, lo que llamamos el contexto, con a través del comando o de la opción "-c". También tengo "-r", que contenga el directorio, es decir, hace una búsqueda completa a partir del directorio que estamos mostrando. Quisiera demostrarles el uso de la herramienta GRET. Lo primero que quisiera es tener las visitas a mi página web a través del Access Log del servidor web. Yo tengo acceso al Access Log del servidor web de la web del profesor de la Universidad de los Andes, pero en ese log aparecen todos los profesores que tienen página web. Yo quisiera simplemente tener los míos, solamente los míos. Entonces, ¿qué hago yo? A través de el grep, yo pudiera decir, dame solamente donde aparece la palabra HYelixa, que es mi nombre de usuario, en donde antes aparece cualquier cosa, después aparece cualquier cosa. Cada línea en donde aparezca este patrón me lo va a dar como resultado, como salida, y lo voy a guardar en el Access Log. Si vemos, yo pudiera hacer eso. Fíjense que estoy escribiendo exactamente el mismo comando y estoy generando ese Access Log. Okay, en ese Access Log yo tengo solamente mis accesos. Ahora bien, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto cómo se compone, cómo está compuesto ese tipo de archivo. Okay, fíjense que es un formato tabulado, tiene primero la dirección IP, tiene otros atributos, la hora exactamente, tiene cuál es el archivo al cual se ha tenido acceso y de dónde se ha hecho referencia, el tipo de navegador, si hay errores, etcétera, ¿no? Bien, me interesaría entonces ahora saber o buscar las direcciones IP de ese Access Log que me han visitado. Quisiera además saber cuáles son los que más me visitan. Supongamos que haya uno en particular que me ha visitado más. Entonces, la idea es que yo tenga, obviamente, primero una forma de reconocer una dirección IP, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Tenemos de 1 a 3 números, punto, de 1 a 3 números, punto, de 1 a 3 números, punto. Y tengo antes y después cualquier cosa, pero la cadena que quiero reconocer es exactamente esa. ¿Bien? Lo hago a partir del Access Log. Entonces voy a copiarme ese grep para hacerlo más rápido, para efectos demostrativos. Y me voy al sitio donde estoy haciendo esto. Fíjense que ya estoy exactamente en mí y hago esto. Entonces, ¿qué sucede? Me está mostrando todas las direcciones IP que han, digamos, visitado mi página en cualquiera de los archivos que están contenidos en esa página. Voy a cortarlo un momentico. Yo quisiera tener esa salida de alguna manera en algún documento, pero más que eso, yo quisiera que esa salida, estoy usando un PY, es decir, que la salida que se está generando en ese momento, que son todas estas listas, lo ordene, primero que nada. Luego que lo ordene, quiero que me dé uno solo, y además que me cuente cuántos son. Fíjense lo que está pasando. Aparece una sola ocurrencia en ese archivo y me está diciendo el número de veces que aparece esa ocurrencia. Es decir, estoy usando otros comandos de Unity para hacer esto muchísimo más legible. Pero más que eso, yo quisiera ordenarlo de mayor a menor, porque me interesan los que más me consultan. Ok, es decir, un orden inverso. Entonces yo pudiera ver, si quiero, quiénes son las direcciones IP que más me han consultado, pero son muchas. De hecho, tantas que no las puedo ver todas. Como no las puedo ver todas, las que más me interesarían son las que tienen por lo menos 10. ¿Cómo hago para filtrar eso? Bueno, uso un grep también. ¿Por qué? Porque en el grep yo voy a decir, mire, yo lo que necesito es que necesito aquellas en donde el primer número está formado por mínimo 2 dígitos. Es decir, necesito 0, raya 9, mínimo 2 dígitos. ¿Bien? Pero ojo, tengo que tener cuidado, porque cada línea no es exactamente esa cadena, por tanto tengo que decir que comienza con esta cadena,
ok, y después hay un espacio, ¿verdad? Punto, perdón, barra B. Vamos a ver si así me funciona. Pero me está mostrando solo la cadena. Yo quisiera todo, que me dijera la IP. Por tanto, tengo que decirle que después de esto hay cualquier cosa. Bien, entonces fíjense lo que está ocurriendo. Me está filtrando esa lista que antes aparecían hasta las que tenía un solo acceso, y ahora me está mostrando aquellas direcciones IP que como mínimo me han consultado o me han visitado 10 veces. ¿Sí? Entonces puedo ver que este número me ha visitado 100 veces. Seguramente habría que ver quiénes son. Ok. Por otra parte, me gustaría saber los archivos más visitados. Es decir, me interesa saber no solamente de dónde me están visitando, es decir, los números IP que me han visitado, sino saber cuáles son esos documentos que más consulta la gente. ¿Sí? Para ver eso tendría yo que darme cuenta que un access log de un servidor web en algún momento, en alguna parte de su estructura, muestra cuál es el archivo que se está direccionando. Yo tendría simplemente que ver cómo se denotan esos accesos para poder saber cómo sacar ese archivo al cual se está visitando. Fíjense que si yo lo veo con cuidado, me doy cuenta que el archivo que se está visitando va precedido por la palabra get en mayúscula y además entre comillas, o sea, lo que se está consultando, en otras palabras. Entonces, de esa forma, al saber eso, yo simplemente estaría construyendo una expresión regular en donde diría, bueno, comienzo con comillas, cuando quiero sacar solamente la cadena que comienza con comillas, está delimitado por comillas dobles, tiene un get, tiene cualquier cosa que no es una comilla allá adentro, y que puede ocurrir cualquier número de veces, ¿sí? Es decir, yo puedo colocar aquí punto asterisco, pero si coloco punto asterisco me puede agregar otras comillas dobles que pueden haber en otras partes de la misma línea o el mismo log, y no es lo que yo quiero solamente sacar los archivos que me visitan. Por tanto, yo digo, bueno, estoy entre doble comilla y lo que está luego del get no puede ser doble comilla, es decir, solamente estaría incluyendo ahí, estoy excluyendo de todas las posibilidades de mi alfabeto la doble comilla, y de esa forma estaría solamente sacando lo que sería el archivo visitado. Vamos a ver, vamos a probarla. Me voy aquí. Y entonces fíjense que estoy sacando todos y cada uno de los archivos que se están consultando en cada uno de esas digamos, líneas de acceso. Son muchos, por tanto lo voy a cortar. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Si se consulta el mismo archivo varias veces, yo quisiera filtrarlo, es decir, vamos a ordenarlo, igual que hicimos anteriormente, vamos a que me aparezca una sola vez, menos C, y a que me diga cuántas veces aparece cada uno de ellos, es decir, me va a decir ese archivo visitado cuántas veces se visitó. No sé si pueden ver que antes del get aparece un número que simplemente me está diciendo cuántas veces este archivo es visitado. En este caso es una imagen. ¿Ves? Por ejemplo, acá vamos a buscar uno que tenga más. Este tema 3.pdf ha sido visitado 57 veces. Entonces, bueno, sigue siendo poco útil para mí, pues me aparecen muchos que se han visitado una sola vez. Yo quisiera volver a filtrar esto. Cuando hago esto estoy obteniendo entonces cada una de las consultas o visitas a diferentes archivos, fíjense, .pdf, .imagen, lo que sea, y me dice cuántas veces se consultó cada uno de ellos. Pero yo quisiera ordenarlos en orden inverso para saber los que más se consulta, pero son muchos, demasiados. Entonces yo no llego a tener el que tiene mayor cantidad de visitas, ¿verdad? Entonces, como no llego a hacer eso, quiero a través de ese orden digamos, filtrar aún más esta salida y solamente tener los que tienen mínimo 10, o sea, 2 dígitos. Es decir, tendría que decir yo
tengo 2 dígitos o más, no me importa, pero por lo menos 2, y entonces luego hay un espacio y luego hay cualquier cosa y termino. Entonces me está mostrando en estos días en que el archivo lo se ha registrado, cuál es el archivo que más se ha visitado o que se ha tratado de obtener, ¿no? Es este archivo que está acá, luego está este tema 1, luego está esta propuesta de tesis, etcétera, ¿no? Yo puedo así saber dentro de mi sitio web qué es lo que más se consulta, qué es lo que más se ve. Pero supongamos que también me interesan las referencias. ¿Qué quiere decir las referencias? Es decir, esos archivos son los más visitados, pero ¿por qué será? ¿De dónde vienen esas consultas? Es decir, si viene de los robots de los buscadores, si vienen de las consultas de navegaciones internas dentro de mi página, o vienen de las páginas de otras personas. Me gustaría saber eso. Entonces, a eso se le llaman las referencias, de dónde se está haciendo el enlace hacia ese archivo que se está, digamos, visitando. Si vemos nuevamente el archivo, vamos a ver cómo esa información está justamente, fíjense, luego de el archivo referenciado aparecen algunos números separados por espacios, tabulados, pero luego aparece esto, ¿ve? Esto que está acá es de dónde se referenció ese archivo. Y justamente eso llamado, como que le llaman refer, comienza con HTTP. No sé si ven, cualquiera de esas referencias comienza con HTTP. Por tanto, lo que tengo que buscar es ese HTTP, que puede ser HTTPS también por lo que veo. Entonces voy a ver cómo hacerlo. Es decir, tengo que identificar la información que está entre ese HTTP con la barrita, ok, y bueno, voy y lo hago en mi consola. Fíjense que tengo HTTP, pero me acabo de dar cuenta que también puedo tener HTTPS. Es decir, que tengo acá que pueda haber 0 o una S. Ok, fíjense que me está mostrando entonces todas las referencias HTTP o HTTPS que están en ese archivo, en ese directorio. Fíjense que aparecen los dos, HTTP y HTTPS. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo estaría diciendo que voy a buscar todo lo que tenga HTTP con la S o sin la S, porque el signo de interrogación me estaría indicando 0 o una ocurrencia de lo que lo precede, en este caso es la S, 2 puntos barra barra y cualquier cosa que no tenga la doble comilla. Cuando aparezca la doble comilla, ahí se corta la búsqueda, al menos una vez, ¿sí? Es decir, 0, una o más veces en ese archivo log, y entonces me da como información todos los refer. Voy a cortarlo porque esto es muy largo, es manejable. Entonces hago lo mismo, bueno, ordeno. Esa salida se ordena a través del pipe. Luego de ordenarlo, lo saco, lo cuento, ¿sí? Entonces ya sé cada uno de esas refer cuántas veces me han hecho referencia. Pero bueno, vamos a ordenarlo en orden inverso para saber las que más me han hecho referencia. Y bueno, sigo obteniendo una lista difícil de manejar porque es muy larga. Quiero saber las primeras y entonces filtro. Y para filtrar vuelvo a usar nuevamente el grep. Y el grep que va a decir lo mismo, ¿verdad? Menos G, O. Y le digo, bueno, mire, usted comienza con un dígito, ¿cierto? Pero me interesan los que tienen mínimo 2 dígitos. Hay un espacio en blanco y después viene cualquier cosa, muéstreme todo eso, por favor. Y aquí está, de dónde me están referenciando realmente. Vamos a buscar la primerita, fíjense. La primera es, llegan directo. La otra es Google, Colombia, Venezuela, con mexicano. Los otros son de navegación dentro de la página programación 2. La otra es otro buscador. O sea, yo puedo saber de dónde se está haciendo acceso a todos esos.
¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy haciendo una especie de minería de datos sobre un archivo de texto. Es decir, estoy buscando, estoy filtrando, estoy validando, ¿ok? Y eso lo hago con muy pocas instrucciones, de una manera muy sencilla, gracias a que esta herramienta grep, y en combinado con otros comandos de Unix, me permite, usando la expresión regular, hacer búsquedas mucho más efectivas, más cortas, programar lo que yo acabo de hacer con este archivo log en cualquier lenguaje de programación. Apunte código sería muchísimo trabajo, gracias a que tengo este conocimiento de la expresión regular y de esta herramienta grep y de combinación, cómo combinarla con las herramientas o comandos de Unix. Yo puedo hacer esto de una manera muy sencilla. Les muestro un problema real. Supongamos que estamos programando en Java y tenemos una interfaz en Java que está llena de este tipo de instrucciones, y por cambios en mi interfaz ahora voy a utilizar un objeto con otro método que va a usar los mismos valores de las instrucciones anteriores, pero colocados como parámetros de este objeto y de este método. Fíjense que tengo que cambiar el orden. Primero tengo el nombre de la variable y luego tengo el valor numérico. Ahora tengo que tener como primer argumento de ese mensaje el valor numérico, y segundo el valor de la variable entre comillas. Bueno, este cambio lo podemos hacer con la instrucción set. Y eso no es más que primero describir con una expresión regular cada una de las líneas que tenemos por ahora, que son estas que están acá. Tengo el int, tengo la primera cosa que es el nombre de la variable, que hemos decidido colocarlo como punto más, es decir, al menos hay un símbolo, y eso es lo que quiero generar como salida, la primera de mis salidas, por eso lo coloco entre paréntesis. Luego tengo el igual y luego tengo la segunda salida, que es este número. Trato de identificar este número, entonces es cualquier dígito de 0 a 9 de cualquier tamaño, va a depender mucho de cómo se está haciendo la interfaz. Luego la sustitución va a ser justamente el objeto idmap punto put, que es el método, y estoy colocando entre paréntesis, capturando lo que está saliendo de la expresión regular de digamos lo que estoy buscando. Tendría /1 y /2, y estoy colocando el orden inverso, primero /2 y luego /1, y todo eso lo hago sobre un programa en Java. Para ver esa demostración nos podríamos ir a un ejemplo. Yo tengo este programa en Java que está haciendo justamente eso, usando ese tipo de interfaz. Fíjense que está lleno de diferentes variables y se le está asignando un número que puede ser de cualquier tamaño. Ejecutamos entonces el comando set, tal como lo hemos visto, sobre el archivo Java, y vamos a ver entonces el resultado esperado, que es el cambio de cada una de las instrucciones convenientemente. Este mismo procedimiento lo podemos hacer en cualquier editor de texto o en cualquier interfaz que me permita programar, en donde puedo hacer buscar y reemplazar usando expresiones regulares. Y solamente lo puedo hacer gracias a las expresiones regulares. Les quiero mencionar de la herramienta Lex o GNU-Flex. Este es un analizador léxico estándar dentro de los sistemas Unix o Linux, que usa POSIX, y que como analizador léxico se va a encargar de tratar de identificar a partir de un alfabeto el siguiente nivel de unidades mínimas que llaman algunos tokens o lexemas o símbolos dentro de un lenguaje, los cuales están a la par de los lenguajes regulares, y por tanto vamos a poder usar todos los modelos de los lenguajes regulares para procesarlo. Eso es usar expresiones regulares o usar autómatas finitos. Esta herramienta Lex va a recibir como entrada una especificación de esas unidades llamadas token o lexemas, especificadas como una expresión regular, y va a devolver como salida el código fuente del analizador léxico, es decir, el código fuente del autómata, que es capaz de recibir una cadena de entrada y obtener los elementos o tokens que están ubicados en esa cadena. Lo interesante es que esta salida, en el caso del Lex, está expresada como un autómata en el lenguaje de programación C.
También existe una versión para Java, por tanto lo que vamos a obtener como salida va a ser el autómata en el lenguaje Java y que vamos a poder correr muchas veces sin necesidad de traducirlo constantemente a autómata, y que además lo vamos a poder obtener como una pieza o un pedazo de programa que va a poder ser compuesto con otras para integrar una solución completa. Les dejo las dos referencias del Flex abierto, del GNU-Flex y del JavaFlex, donde pueden encontrar información y pueden descargar las fuentes. Las acciones de aplicación de este tipo de herramientas como el Lex son dos. Una como analizador léxico, propiamente él es un analizador léxico, se puede usar en el caso de compiladores de lenguajes de programación, en la interpretación de lenguajes de programación o de lenguajes de etiquetado, en los navegadores que interpretan los lenguajes de etiquetado, en los lenguajes naturales, etc. Puesto que dentro de los lenguajes naturales hay un nivel léxico y se puede utilizar esta aplicación para hacer ese tratamiento. También se puede usar en el procesamiento de texto, es decir, para búsquedas, para clasificación, sustituciones, conversiones, etc. ¿Qué sucede? Estos dos tipos de aplicaciones se pueden siempre dar a nivel de lo que son los lenguajes regulares, ¿ok? Solamente a nivel léxico, puesto que está utilizando los modelos de ese tipo de lenguaje, tanto la expresión regular como los autómatas finitos. Y estando dentro de ese nivel, podemos aplicarlo en cualquier área de aplicación. Les traigo un ejemplo. El área de aplicación es el procesamiento del lenguaje natural PLN. Simplemente les menciono un libro desarrollado en el año 2000 por esos dos autores, Quesada y Amores, son dos españoles de la Universidad de Sevilla, que diseñaron e implementaron un sistema de traducción automática. Este sistema lo implementaron completamente en el lenguaje C y utiliza todos los componentes digamos que provee Linux en C para tanto el analizador léxico, en este caso el Lex, como para el analizador sintáctico, que es el JAP, y entre esos dos analizadores realizaron el procesamiento léxico y el procesamiento sintáctico del lenguaje natural, hicieron la composición de estos resultados, de estos pedazos de código que podían obtener con cada uno de estos analizadores, y generaron una digamos posible aplicación de traducción entre el lenguaje inglés y el lenguaje español. Ellos hicieron el sentido inverso de interpretar el lenguaje inglés y después traducir tanto a nivel estructural como a nivel léxico al lenguaje español y construir una salida en español. Sin embargo, esta aplicación desarrollada en Lex y en JAP solamente en el lenguaje C trae algunos límites, pues ellos estaban conscientes de las limitaciones que tenían estas herramientas. Recordemos que el lenguaje natural es un lenguaje más allá de lo que son los lenguajes formales. Tienen características como la ambigüedad, las excepciones, que son difíciles de manejar dentro de estos modelos. Sin embargo, bueno, los modelos léxicos, los lenguajes naturales, pues se pueden procesar perfectamente. Ellos también están conscientes que las estructuras de conocimientos lingüísticos están asociadas con los términos, es decir, el significado de estos términos deben manejarse también. Hay un nivel, digamos, estructural del significado y un nivel estructural de con dónde deben ir ubicados los términos. También está algo que no pudieron manejar, obviamente, que es la ambigüedad léxica y estructural, pues estos modelos, como están diseñados para lenguajes formales, no están preparados para procesar la ambigüedad, pues es algo que tienen que procesar aparte, es decir, deben agregar el procesamiento de la ambigüedad léxica y estructural a su solución. Bueno, lo importante es que a pesar de esas limitaciones son útiles siempre y cuando tú puedas, digamos, limitar tu problema a un subconjunto. Incluso ellos dicen que es ideal para pseudolenguajes, es decir, para aquellas interfaces de usuario en donde el lenguaje de alguna manera está controlado y un ser humano puede interactuar con una máquina, por ejemplo, para solicitar algunas acciones, pero lo hace con un lenguaje controlado, con palabras controladas, incluso con una sintaxis para el cual ese humano debe estar preparado para generarle y hablarle a la máquina. Con este tipo de lenguajes
incluso acotando el idioma, acotando el dominio de conocimiento, etcétera, se pueden dar resultados útiles dentro del procesamiento del lenguaje natural. Aparte, el PROCITE es una base de datos también que nos permite identificar los aminoácidos y utiliza un código particular que se llama IUPAC. Allí estamos identificando cada uno de los aminoácidos con una letra. Por ejemplo, C para cisteína, A para alanina, G para glicina, etc. La intención de esta asociación de cada uno de los aminoácidos con una letra es poder representar estos patrones de aminoácidos y poder identificar fenómenos biológicos, ¿no? Ellos crearon su propio lenguaje a partir de esta codificación, y ellos tratan de expresar ese lenguaje de una manera breve, de la misma manera como el lenguaje de las expresiones regulares nos permiten expresar lenguajes infinitos como son los lenguajes regulares. Entonces, por ejemplo, ellos para identificar posiciones en las que pueda aparecer cualquier aminoácido se usa una X. Para construir, digamos de alguna manera, conjuntos, también usamos los mismos corchetes. Fíjense, por ejemplo, ATG significa que puede haber alanina, treonina o glicina. Tengo acá una tabla de la notación de los aminoácidos, en donde tenemos para los aminoácidos posibles que existen, hay una letra asociada que lo representa unívocamente. Hay algunos, digamos, códigos de aminoácidos que representan a cada aminoácido con 3 letras. En este caso, cada aminoácido se representa con una letra. Y a partir de él, lo que hace PROCITE es indicar, digamos, secuencias de patrones de aminoácidos. Fíjense, ellos pueden indicar exclusiones, es decir, complementos, indicando cuáles son los aminoácidos que no son aceptados o que no pueden ocurrir en una parte de la secuencia, y lo hacen a través de la llave. Si la llave lo que significa es que está complementando la ocurrencia de estos 3 aminoácidos que se mencionan acá. Por otra parte, el separador rayita de menos le permite separar las diferentes partes del patrón. Bueno, es una decisión de ellos separarlos con esa rayita. Pueden también decir la ocurrencia de un patrón. Por ejemplo, dicen X entre paréntesis 3, diciendo que va a ocurrir 3 veces la ocurrencia de X. Esto es lo mismo que las ocurrencias que usábamos en POSIX. También puede haber un límite inferior y un límite superior, es decir que puede ocurrir el aminoácido identificado con la letra A de 2 a 4 veces. Es decir, tengo AA, AAA o 4 veces A. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión PROCITE, lo que estoy diciendo es que puedo tener un conjunto formado por A y por C, que tiene su equivalente en el aminoácido. Luego puedo tener una X. Fíjense que esa X es cualquiera de los aminoácidos posibles, es decir, estaría representando con X entonces mi sigma completo, ¿verdad? Luego puedo tener una V. V tiene un aminoácido asociado. Luego puedo tener cualquier cosa exactamente 4 veces, es decir, cualquiera. Y luego tengo dentro de una llave, y eso quiere decir que tengo todo menos E y D, es decir, los aminoácidos que represento con E y D. Fíjense que las posibilidades que tengo yo ahí de cadenas de aminoácidos es bastante grande. Simplemente con esta expresión regular estoy representando a ese conjunto o a ese lenguaje de cadenas de aminoácidos. ¿Qué es lo que están tratando de buscar los biólogos moleculares? Es la construcción de patrones en PROCITE, es decir, en construir esa expresión regular para poder identificar proteínas dentro de esta secuencia y ver si hay una relación entre esa proteína y la otra secuencia que haya en otra proteína, y de repente descubrir asociaciones que generen cambios biológicos, que generen hormonas, que generen enfermedades, etcétera, o que pueda generar la cura de una enfermedad, una vacuna, algo por el estilo. Yo no soy experta en el área, es un área muy especializada, pero lo que sí quiero mostrarles es que una muestra de esas cadenas de aminoácidos como esta, que es lo que va a ver un biólogo molecular, ellos lo que quieren es tratar de expresar esa muestra atrapadas en esas bases de datos y tratar de identificarlas con un patrón y luego ver si pueden tener asociaciones de patrones. Y este patrón no es más que una expresión regular, solamente que es una expresión regular en un lenguaje
digamos, particular, que tiene un alfabeto particular ilimitado y bueno, tiene otros operadores sencillamente. Fíjense que si tratamos de ver esta muestra, lo que hizo el biólogo fue tratar de ver cómo se comportaban estas secuencias que supuestamente están asociadas a la ocurrencia o no de una proteína o de ciertos aminoácidos. Por ejemplo, fíjense que en el primer elemento de esa secuencia puede ser una A o una I. Este es el conjunto de posibilidades en la primera posición. Luego viene una G, fíjense que todo el segundo elemento es una G. Luego tengo una 2X, es decir, los siguientes dos es cualquiera de las posibles ocurrencias de aminoácidos. Luego viene una A, exactamente una A como el quinto elemento. Luego de la A puedo tener una R o una T, como lo podemos ver aquí. Luego viene cualquier cosa, luego una S o una A, y por último sabemos que todas esas cadenas particularmente terminan en C, de manera que este patrón me permite identificar este lenguaje que está acá, que está relacionado con la ocurrencia o no de una proteína. Fíjense cómo los biólogos moleculares están trabajando sobre este lenguaje como un lenguaje regular y usan entonces las expresiones regulares para realizarlo. Con estos dos ejemplos simplemente les quiero mostrar el alcance de aplicación que pueden tener los conocimientos de expresiones regulares. Gracias.